Mi nombre es Ignacio Ramírez, tengo 65 años y estoy aquí para contarles cómo un grito de mi yerno durante una cena familiar cambió el rumbo de nuestras vidas para siempre. No busco victimizarme ni buscar la aprobación de nadie. Solo quiero compartir mi historia porque creo que muchos hombres de mi edad podrían encontrarse en situaciones similares. Fui dueño de Comercial Ramírez, una cadena de tiendas que construí con mis propias manos desde cero. Tras la muerte de mi esposa Teresa, tomé una decisión que muchos considerarían extrema: fingir que lo había perdido todo para descubrir quiénes estaban a mi lado por amor y quiénes por interés. Pero antes de continuar, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y comentar desde dónde me estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Nunca imaginé que esa decisión me llevaría a escuchar a mi propio yerno llamarme inútil y mantenido frente a mi única hija. Ese momento de humillación pública fue también el instante en que decidí que era hora de terminar con mi farsa de 3 años. Pero permítanme contarles desde el principio. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi Teresa partió después de una larga batalla contra el cáncer. Nos habíamos conocido en la preparatoria y estuvimos juntos por más de 4 décadas. Ella era mi compañera, mi consejera y el amor de mi vida. Juntos construimos un imperio comercial que llegó a tener más de 1000 empleados y docenas de sucursales en todo México. Nuestra hija Daniela creció entre el confort y los privilegios que nuestro trabajo duro le proporcionó. Daniela siempre fue una niña sensible y bondadosa. La enviamos a las mejores escuelas, y cuando decidió estudiar administración de empresas, sentí un orgullo inmenso pensando que algún día tomaría las riendas de nuestro negocio. Todo marchaba según lo planeado, hasta que conoció a Mauricio Vega durante su último año en la universidad. Mauricio era encantador, articulado y seguro de sí mismo. Cuando me lo presentó, noté algo en sus ojos que no me gustó, una ambición fría que contrastaba con su sonrisa perfecta. ¿Pero qué podía decirle a mi hija? No me gusta la mirada de tu novio. No es exactamente un argumento sólido. Teresa, con su intuición habitual, me aconsejó: dale una oportunidad, Nacho. Si Daniela lo eligió, debe tener cualidades que nosotros no vemos. El noviazgo fue breve, y pronto anunciaron su compromiso. La boda fue un evento espectacular, como corresponde a la única hija del dueño de Comercial Ramírez. Pagué cada detalle sin escatimar, desde la recepción en uno de los mejores hoteles de la Ciudad de México, hasta la luna de miel en Europa. Los primeros años de su matrimonio coincidieron con la enfermedad de Teresa. Entre las quimioterapias y las consultas médicas, apenas tenía tiempo para prestar atención a los detalles cotidianos del negocio o a la dinámica entre mi hija y su esposo. Delegué cada vez más responsabilidades en mi equipo directivo y me concentré en estar junto a mi esposa. Cuando Teresa falleció, quedé completamente desorientado. Durante semanas, apenas salí de casa. Daniela y Mauricio venían a visitarme con frecuencia. Y fue durante esas visitas cuando comencé a notar ciertas actitudes en mi yerno. La forma en que inspeccionaba mi casa con mirada calculadora, cómo mencionaba casualidades sobre las finanzas de la empresa, las preguntas sobre mi testamento disfrazadas de preocupación. Una tarde, mientras revisaba documentos en el estudio de mi casa, encontré una foto de Teresa y yo frente a nuestra primera tienda. Éramos jóvenes, estábamos llenos de ilusiones y teníamos más sueños que dinero. Esa imagen me golpeó con una verdad dolorosa. Ya no sabía quiénes eran las personas a mi alrededor. ¿Me valoraban por quién era yo o por lo que poseía? Esa misma noche, hablé con Roberto Méndez, mi abogado y amigo desde hacía más de 30 años. Le expliqué mi plan. Haría creer a todos que la empresa estaba en crisis, que había cometido errores graves después de la muerte de Teresa y que estábamos al borde de la quiebra. Mantendría esta farsa durante un tiempo, para observar las reacciones de quienes me rodeaban. ¿Estás seguro, Nacho? Roberto me miró con preocupación. Es un juego peligroso. No es un juego, Roberto. Es una prueba. Necesito saber la verdad. Con su ayuda, creamos un plan meticuloso. Oficialmente, vendí la mayoría de las acciones de Comercial Ramírez a un conglomerado internacional ficticio, quedándome solo con un pequeño porcentaje y un puesto como asesor que me garantizaba un ingreso modesto. En realidad, transferimos los activos a una serie de empresas fantasma controladas por mí. Todo legal, pero invisible para ojos curiosos.
Recuerdo claramente la tarde en que les di la noticia a Daniela y Mauricio. Los invité a cenar a casa, y después del postre, les conté mi versión de los hechos. He cometido algunos errores en los últimos meses. Les dije con un tono de derrota calculada. Las ventas han caído, tomé decisiones precipitadas y... bueno, he tenido que vender la mayor parte de mis acciones para salvar lo que quedaba de la empresa. Daniela se llevó las manos a la boca. Papá, ¿por qué no nos dijiste? Podríamos haberte ayudado. Mauricio, sin embargo, mantuvo una expresión neutral. Sus ojos brillaron por un instante antes de adoptar una máscara de preocupación. ¿Qué significa esto exactamente, don Ignacio? ¿Cuál es su situación actual? Significa que ya no soy el dueño de Comercial Ramírez, respondí. Me han dejado un puesto como asesor, pero con un sueldo considerablemente menor. Tendré que ajustar mi estilo de vida. Lo que siguió a esa conversación confirmó mis sospechas iniciales. En las semanas siguientes vendí mi casa y me mudé a un apartamento modesto en un barrio de clase media. Cambié mi lujoso automóvil por uno compacto y usado. Comencé a vivir como el jubilado de recursos limitados que pretendía ser. Daniela estaba genuinamente preocupada. Me llamaba todos los días, insistía en que fuera a cenar a su casa regularmente, y siempre me preguntaba si necesitaba algo. Mauricio, por su parte, se volvió cada vez más distante y condescendiente. Al principio eran comentarios sutiles. Don Ignacio, debería considerar invertir lo poco que le quedó en algo seguro. Yo podría asesorarlo. Oh, es increíble cómo cambia la vida, ¿verdad? Un día eres el jefe y al siguiente... bueno, ya sabe. Para mantener la fachada, acepté un trabajo de medio tiempo como asesor en una pequeña tienda de electrónicos. No necesitaba el dinero, por supuesto, pero necesitaba reforzar mi historia y además me mantenía ocupado. Durante 2 años, esta dinámica se mantuvo relativamente estable. Yo vivía modestamente. Daniela me mostraba su amor incondicional y Mauricio oscilaba entre la indiferencia y un desdén apenas disimulado. Mientras tanto, desde las sombras y con ayuda de Roberto, seguía controlando Comercial Ramírez, ahora bajo el nombre de Grupo Comercial Internacional. La empresa no solo sobrevivió, sino que creció considerablemente. También contraté a un investigador privado para que indagara sobre el pasado de Mauricio. Los resultados fueron reveladores. 2 matrimonios previos con mujeres de buena posición económica, una serie de negocios fallidos financiados por sus exesposas, y lo más preocupante, un romance actual con Carmen Soto, la gerente financiera de una de nuestras tiendas principales. A medida que acumulaba información, la actitud de Mauricio hacia mí empeoraba. Ya no se molestaba en ocultar su desprecio cuando estábamos solos. Sinceramente, don Ignacio, me sorprende que un hombre de negocios como usted haya caído tan bajo, me dijo una tarde mientras esperábamos a que Daniela regresara con el café. Es casi patético. Sonreí y asentí, guardando su comentario en mi memoria junto con todos los demás. El punto de inflexión llegó hace 3 noches, durante una cena familiar en casa de mi hija. Era mi cumpleaños número 65 y Daniela había preparado mis platillos favoritos. También había invitado a mi hermana Elena y a su esposo Carlos, quienes no estaban al tanto de mi situación real. La cena transcurría agradablemente hasta que Elena, sin mala intención, mencionó los viejos tiempos. ¿Recuerdas cuando inauguraste la 10ª sucursal, Nacho? ¿Qué fiesta organizaste? Teresa estaba tan orgullosa. Vi cómo la mandíbula de Mauricio se tensaba. Tomó un sorbo de vino y miró a mi hermana con una sonrisa forzada. Esos días quedaron atrás, Elena. Ahora don Ignacio tiene una vida más sencilla, pero sigue siendo el mismo hombre inteligente y trabajador, intervino Daniela, poniendo su mano sobre la mía. Mauricio soltó una risa seca. ¿Trabajador? Hace meses que dejó ese trabajo en la tienda de electrónicos. Ahora pasa los días viendo televisión y esperando que lo invitemos a cenar. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Vi la vergüenza en los ojos de mi hija y la confusión en los de mi hermana. Mauricio, por favor, murmuró Daniela. ¿Por favor qué? ¿Acaso no es cierto? Tu padre se dio por vencido. Perdió todo lo que construyó y ahora vive prácticamente de nuestra caridad. Me mantuve en silencio, observándolo. Podía sentir la rabia creciendo dentro de mí, pero la contuve. Este era el momento que había estado esperando.
Al menos podrías buscar otro trabajo, don Ignacio. A su edad, todavía puede ser útil en algo. O vender ese apartamento y mudarse a un lugar más acorde con sus ingresos reales. Mauricio, basta ya. La voz de Daniela temblaba, pero él estaba lanzado. Se puso de pie, apoyando las manos sobre la mesa, y me miró directamente a los ojos. Ya estoy harto. Estoy cansado de mantener las apariencias. Trabaja y deja de vivir de nosotros. Eres un viejo inútil que no supo conservar lo que tenía, y ahora esperas que todos te compadezcan. Las palabras resonaron en el comedor como un disparo. Daniela comenzó a llorar silenciosamente. Elena y Carlos miraban sus platos, demasiado incómodos para intervenir. Y yo simplemente sonreí. Gracias por tu sinceridad, Mauricio. Dije con calma. Siempre es bueno saber exactamente dónde uno está parado. Me levanté despacio, doblé mi servilleta y la coloqué junto a mi plato. Me acerqué a Daniela, besé su frente y le susurré. Todo estará bien, mi niña, te lo prometo. Luego miré a Mauricio, que parecía sorprendido por mi reacción tranquila. Esta conversación no ha terminado, pero continuará en otro momento. Gracias por la cena. Salí de la casa sintiendo una extraña mezcla de dolor e indignación, pero también de claridad. Por fin había visto el verdadero rostro de mi yerno, sin máscaras ni pretensiones. Y había llegado el momento de revelar también mi verdadero rostro. Esa noche, llamé a Roberto desde mi auto. Es hora, le dije simplemente. ¿Estás seguro, Nacho? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. ¿Cuál es el plan? Mañana invitaré a Daniela a desayunar en el Hotel St. Regis. Prepara todos los documentos. Quiero que vea la verdad completa de una sola vez. Al llegar a mi apartamento, no pude dormir. Repasaba mentalmente los acontecimientos de los últimos 3 años, cada comentario despectivo, cada mirada condescendiente, pero también recordaba el amor constante de mi hija, su preocupación genuina, sus visitas frecuentes. La farsa había cumplido su propósito. Ahora sabía quién me valoraba por lo que era y quién solo veía en mí un medio para conseguir riqueza y estatus. Ya no había marcha atrás. Mauricio había cruzado una línea que no podía ignorarse, y yo tenía toda la información necesaria para exponer su verdadera naturaleza ante mi hija. A la mañana siguiente, me levanté temprano y me vestí con especial cuidado. Por primera vez en 3 años, saqué del fondo de mi armario uno de mis trajes de diseñador italiano. Me miré al espejo y vi al empresario que siempre había sido, no al jubilado de recursos limitados que había pretendido ser. Tomé el teléfono y llamé a Daniela. Buenos días, hija. ¿Podríamos desayunar juntos? Hay algo importante que necesito decirte. Papá, sobre lo de anoche, estoy tan apenada. Mauricio no debió. No hablemos de eso por teléfono. ¿Puedes encontrarte conmigo en el restaurante del Hotel St. Regis a las 10? Hubo un silencio breve. El St. Regis era uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. Definitivamente no un lugar donde un jubilado con problemas económicos invitaría a alguien a desayunar. El St. ¿Regis? Papá, ¿está todo bien? Todo está perfectamente bien, Daniela. De hecho, las cosas están a punto de mejorar considerablemente. Te lo explicaré todo cuando nos veamos. Colgué y miré por la ventana de mi modesto apartamento por última vez, como el pobre Ignacio Ramírez. A partir de hoy, recuperaría mi identidad, mi dignidad, y con suerte, ayudaría a mi hija a ver la verdad sobre el hombre con quien se había casado. Lo que Mauricio no sabía, mientras me gritaba que dejara de vivir de ellos, era que yo seguía siendo uno de los empresarios más exitosos de México. Lo que no imaginaba es que yo conocía cada detalle de su oscuro pasado y su infidelidad presente. Lo que no podía prever era que su arrogante exabrupto en esa cena familiar sería el catalizador que pondría en marcha un plan de revelación que cambiaría nuestras vidas para siempre. Y mientras conducía hacia el hotel, donde Roberto me esperaba con todos los documentos necesarios, sentí una extraña paz. La verdad, por dolorosa que fuera, siempre trae claridad. Y mi hija, mi querida Daniela, merecía conocer esa verdad. Llegué al Hotel St. Regis media hora antes de lo acordado. Necesitaba ese tiempo para prepararme mentalmente y repasar una última vez los documentos con Roberto. El personal del hotel me recibió con la deferencia que reservan para los clientes habituales. Durante los últimos 3 años, mientras interpretaba el papel de jubilado empobrecido frente a mi familia,
Había mantenido reuniones discretas en este mismo hotel con ejecutivos y socios comerciales. «Buenos días, señor Ramírez», me saludó el gerente con una sonrisa. «Su sala privada está lista, como solicitó». «Gracias, Manuel. ¿El señor Méndez ya llegó?» «Sí, señor. Lo está esperando con los documentos que envió». Subimos al tercer piso, donde tenían preparada una de las salas de juntas más exclusivas. Roberto se levantó para saludarme cuando entré. Sobre la mesa había varios portafolios organizados meticulosamente. «¿Estás listo, Nacho?», me preguntó mientras nos dábamos un abrazo. «Más que listo», respondí. «Ha sido un camino largo». 3 años, asintió Roberto. «Nunca pensé que llegarías tan lejos con esto». Yo tampoco, para ser sincero. Pero cada vez que estaba a punto de rendirme, Mauricio hacía o decía algo que me recordaba por qué empecé esta farsa. Nos sentamos y Roberto me mostró los documentos. Estados financieros actualizados de Comercial Ramírez, ahora Grupo Comercial Internacional, certificados de propiedad, cuentas bancarias, inversiones, todo el imperio que había construido durante décadas y que seguía creciendo bajo mi dirección oculta. También había un sobre grueso con el informe completo del investigador sobre Mauricio, fotografías con Carmen Soto en situaciones comprometedoras, documentos de sus divorcios anteriores, registros de deudas pasadas, incluso copias de cheques falsificados de sus días universitarios. «¿Realmente necesitas mostrarle todo esto a Daniela?», preguntó Roberto, señalando el sobre. «Podría ser devastador para ella». «Necesita saber la verdad completa», respondí con firmeza. «He visto cómo la manipula, cómo la hace dudar de sí misma. Si solo le muestro la mitad de la historia, él encontrará la manera de retorcerla». Roberto asintió, aunque pude ver la preocupación en sus ojos. «Recuerda que es tu hija, Nacho. No se trata solo de exponer a Mauricio, sino de protegerla a ella». «Lo sé. Créeme que lo sé». A las 10 en punto mi teléfono sonó. Era Daniela, avisándome que había llegado al lobby. Le pedí a Manuel que la acompañara a nuestra sala privada. Cuando entró, noté inmediatamente que había estado llorando. Sus ojos estaban enrojecidos y parecía exhausta, como si no hubiera dormido en toda la noche. «Papá», dijo abrazándome con fuerza, «sobre lo de anoche, estoy tan avergonzada. Te juro que Mauricio nunca había actuado así. Está pasando por mucho estrés en el trabajo y...». «Siéntate, hija», la interrumpí con suavidad. «Hay algo que necesitas saber». Ella miró alrededor, notando por primera vez el lujo de la sala, los documentos sobre la mesa y la presencia de Roberto. «¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y por qué está Roberto con nosotros?» «Te he mentido, Daniela», dije directamente. «He estado mintiéndote durante los últimos 3 años». Su expresión cambió de confusión a preocupación. «¿De qué hablas? Nunca perdí el control de Comercial Ramírez. Nunca vendí mis acciones. Nunca estuve al borde de la quiebra». Daniela se quedó inmóvil, procesando mis palabras. Luego miró a Roberto, buscando confirmación. «Es cierto», afirmó mi abogado. «Tu padre sigue siendo el dueño mayoritario de la empresa, ahora bajo el nombre de Grupo Comercial Internacional. Pero, ¿por qué?» Su voz era apenas un susurro. «¿Por qué fingir todo esto? ¿Por qué vivir en ese pequeño apartamento? ¿Por qué trabajar en esa tienda? ¿Por qué dejarnos creer que lo habías perdido todo?» Respiré profundo. Era el momento de la verdad. «Después de que tu madre murió, me sentí perdido. No solo había perdido a mi compañera de vida, también había perdido mi brújula moral. Teresa siempre supo leer a las personas, yo no. Y de repente me encontré rodeado de gente cuyas intenciones no podía descifrar. Le mostré la primera carpeta, con los documentos de la empresa. Ella los revisó en silencio, sus manos temblando ligeramente. La empresa no solo sobrevivió, Daniela. Ha crecido un 30% en estos 3 años. Tenemos ahora 37 sucursales, más de 1.200 empleados, y estamos expandiéndonos a Centroamérica. Pero dijiste que habías cometido errores, que estabas quebrado. Era una prueba, confesé. Quería saber quién estaba a mi lado por mí y quién por mi dinero. Quería saber quién era genuino y quién no». Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. «¿Me estabas probando a mí? ¿A tu propia hija?» «No, mi niña. Nunca dudé de ti». Tomé sus manos entre las mías. «Siempre supe que tu amor era verdadero. Te vi preocuparte, cuidarme,
visitarme regularmente aunque yo viviera en un lugar modesto y ya no tuviera nada que ofrecerte materialmente. Entonces era Mauricio, dijo, no como una pregunta sino como una realización. Entre otros, admití. Pero sí, principalmente Mauricio. Un silencio pesado llenó la sala. Roberto discretamente nos dejó solos, murmurando que estaría afuera si lo necesitábamos. Desde que lo conociste, sentí que algo no encajaba, continué. Pero no tenía pruebas, solo una intuición que tu madre habría llamado celos de papá. Necesitaba estar seguro antes de decirte algo. Y ahora lo estás. Ahora tengo certeza, sí. Daniela se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí se veía el Paseo de la Reforma, con su tráfico constante y sus imponentes edificios. Todo este tiempo, viviendo en ese apartamento pequeño, trabajando en esa tienda. ¿Todo fue una actuación? El apartamento y el trabajo eran reales. Mi situación financiera no. ¿Sabes lo que sentí cuando creí que lo habías perdido todo? Se giró para mirarme, con una mezcla de dolor e indignación en su rostro. ¿La angustia de verte reducido a eso? ¿La impotencia de no poder ayudarte más? Lo sé, y lo siento. Pero necesitaba respuestas que solo podría obtener de esta manera. ¿Y las obtuviste? Sí. Volví a la mesa y tomé el sobre con el informe sobre Mauricio. Lo sostuve un momento, dudando. Lo que hay aquí va a dolerte, Daniela. Y lo último que quiero en este mundo es causarte dolor. Ya me estás causando dolor, papá. Pero prefiero una verdad dolorosa que seguir viviendo en una mentira. Le entregué el sobre. Ella lo abrió lentamente y comenzó a revisar su contenido. Vi cómo su rostro iba cambiando mientras pasaba por las fotografías, los documentos, los informes detallados. Primero incredulidad, luego shock, finalmente una rabia fría. Carmen Soto, murmuró, la gerente financiera, la que viene a cenar a casa, la que me llamó ayer para consolarme después de lo que pasó. Lo siento, mi niña. 2 exesposas, ambas con dinero. Ambos matrimonios terminados cuando ya no podían financiar sus proyectos. Sí. ¿Y estos cheques falsificados? De sus días universitarios. Pequeñas cantidades, pero suficientes para ser considerado un delito grave. Daniela siguió revisando el expediente en silencio. Cuando llegó al final, cerró la carpeta y me miró con una determinación que me recordó a su madre. ¿Por qué no me mostraste esto antes? ¿Por qué esperar a que me humillara públicamente? Porque necesitaba que lo vieras por ti misma. Si te hubiera mostrado esto el año pasado, o incluso hace un mes, habrías encontrado la manera de justificarlo. Habrías dicho que cambió, que el pasado no importa, que las fotografías estaban manipuladas. Daniela bajó la mirada, reconociendo la verdad en mis palabras. Además, continué, él se mostró ante ti como realmente es. Ya no puedes negar lo que viste con tus propios ojos, lo que escuchaste con tus propios oídos. Todo este tiempo, mientras me quejaba de tu situación, mientras te defendía de sus comentarios, ¿tú eras más rico que nunca? No se trata del dinero, Daniela. Nunca se trató de eso. Para él sí, respondió con amargura. Todo ha sido siempre sobre el dinero. Se hizo un silencio entre nosotros. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo frenético, ajena a nuestro drama personal. ¿Qué hago ahora?, preguntó finalmente con la voz de una niña pequeña. Eso depende de ti, respondí. Yo no puedo tomar esa decisión por ti, pero si te pidiera un consejo, mi consejo es que te tomes tu tiempo. No hagas nada precipitado. Piensa en lo que has visto hoy, en lo que escuchaste anoche. Consulta con un abogado si es necesario. ¿Roberto? Roberto es mi abogado. Tú necesitas el tuyo propio. Daniela asintió, comprendiendo la implicación de mis palabras. Hay algo más que quiero mostrarte, dije, cambiando de tono. Abrí otra carpeta y le entregué un documento. Esto es para ti. Lo tomó y lo leyó detenidamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿30% de las acciones de la empresa? ¿A mi nombre? Siempre fue el plan. Tu madre y yo queríamos que tuvieras tu propio patrimonio, independiente de cualquier hombre. Íbamos a transferírtelo cuando cumplieras 40 años. Pero dadas las circunstancias, esto me convertiría en una de las empresarias más importantes del país. Sí, con todas las responsabilidades que eso conlleva. Daniela miraba el documento como si no pudiera creerlo. Hay una condición, añadí. Quiero que te incorpores a la empresa,
que aprendas el negocio desde dentro, que estés preparada para cuando yo ya no esté. Pero tengo mi trabajo en la galería de arte. La galería puede esperar, o puedes combinar ambas cosas. Tú decides. Ella siguió mirando el documento, pasando las páginas lentamente. Cuando llegó a la última, donde estaba mi firma, me miró con los ojos brillantes. ¿Por qué ahora? Porque creo que ahora puedes apreciar realmente su valor. No solo el monetario, sino lo que representa. Independencia, seguridad, libertad. Daniela dejó los papeles sobre la mesa y se levantó. Caminó hacia mí y me abrazó con fuerza. Te quiero, papá. A pesar de esta locura de los últimos 3 años, te quiero. Y yo a ti, mi niña. Más que a nada en este mundo. Nos quedamos así, abrazados, durante lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente nos separamos, vi una nueva resolución en sus ojos. Necesito hablar con él, dijo. Necesito confrontarlo. ¿Estás segura? Podríamos esperar, planificar mejor cómo... No, tiene que ser ahora. Hoy, antes de que pierda el valor. Si eso es lo que quieres, te acompañaré. No, respondió con firmeza. Esto tengo que hacerlo sola. Es mi matrimonio, mi decisión. Daniela, confía en mí, papá, como yo confié en ti durante todos estos años, incluso cuando pensaba que lo habías perdido todo. Esas palabras me golpearon con fuerza. Tenía razón. A pesar de mi farsa, ella nunca había dejado de confiar en mí. Le debía la misma confianza. De acuerdo, cedí. Pero prométeme que me llamarás si las cosas se ponen difíciles. Estaré a 5 minutos de tu casa, pase lo que pase. Lo prometo. Recogió todas las carpetas, incluido el informe sobre Mauricio, y las metió en su bolso. Luego se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y se volvió hacia mí. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, papá? Que si Mauricio hubiera sido sincero, si realmente me hubiera amado por lo que soy y no por lo que tengo, habría heredado de todas formas. Tú nos habrías dado tu bendición, nos habrías ayudado, nos habrías hecho parte de tu éxito. Lo sé, respondí con tristeza. Ese fue siempre el plan de tu madre y mío. Construimos todo esto para ustedes. Pero él tenía demasiada prisa. No podía esperar a que las cosas siguieran su curso natural. Tenía que tomar atajos. Los atajos suelen ser más largos al final, mi niña. Daniela asintió y me dedicó una última mirada antes de salir. En sus ojos vi determinación, dolor, pero también algo que me dio esperanza. Dignidad. La dignidad de una mujer que ha descubierto una verdad dolorosa, pero está dispuesta a enfrentarla con valentía. Cuando se fue, me quedé solo en aquella lujosa sala de juntas, pensando en todo lo que acababa de ocurrir. Había planeado este momento durante 3 años, y ahora que finalmente había llegado, me sentía extrañamente vacío. No había triunfo en ver el dolor en los ojos de mi hija, solo la certeza de haber hecho lo necesario para protegerla. Roberto volvió a entrar después de un rato. ¿Cómo fue?, preguntó, sentándose frente a mí. Tan bien como podía esperarse, respondí. Está dolida, confundida, pero también determinada. ¿Va a confrontarlo? Sí, ahora mismo. ¿Y tú la dejaste ir sola? Su tono era de incredulidad. Tenía que hacerlo, Roberto. Es su batalla, no la mía. Pero conociendo a tipos como Mauricio, podría ponerse feo. Lo sé. Miré mi reloj. Por eso voy a esperar media hora y luego iré a su casa. Le di mi palabra de que no intervendría, pero no dije nada sobre no estar cerca. Roberto sonrió. Sigue siendo el mismo estratega de siempre. Aprendí de los mejores, respondí, pensando en mi padre y en todos los obstáculos que él había superado para construir su propio pequeño negocio. La semilla de lo que luego sería Comercial Ramírez. Nos quedamos en silencio un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, Roberto habló. ¿Qué pasará con la empresa? ¿Con el plan de sucesión? Si todo sale como espero, Daniela asumirá el rol que siempre debió tener. Ya le he transferido el 30% de las acciones. ¿Y si no acepta? Aceptará, dije con confianza. No por el dinero, sino porque necesitará algo a lo que aferrarse después de esto. Un propósito, una dirección. ¿Y Mauricio? Eso depende de él, respondí. Si acepta un divorcio discreto y desaparece de nuestras vidas, podrá irse con una compensación razonable. Si decide luchar, bueno, tenemos suficiente información para hacer que se arrepienta.
Roberto asintió, conociendo bien los detalles del informe. Esperemos que sea inteligente. Los hombres como él rara vez lo son cuando se trata de su orgullo herido. Miré nuevamente mi reloj. Habían pasado 20 minutos desde que Daniela se fue. En 10 minutos más, yo también me marcharía, siguiendo discretamente sus pasos, preparado para lo que fuera a encontrar. Lo que no sabía entonces era que la confrontación entre mi hija y Mauricio sería aún más explosiva de lo que había imaginado, ni que mi yerno, acorralado y expuesto, recurriría a tácticas que mostrarían la verdadera oscuridad de su carácter, ni que esa noche, mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, nuestra familia cambiaría para siempre, de maneras que ni siquiera yo, con toda mi planificación meticulosa, podría haber previsto. Salí del Hotel St. Regis exactamente 28 minutos después de que Daniela se marchara. Roberto insistió en acompañarme, pero preferí ir solo. Esta era una situación familiar, íntima, y aunque apreciaba su apoyo, sentía que su presencia podría complicar las cosas. «Llámame si necesitas algo», me dijo mientras me entregaba las llaves de su auto. «Cualquier cosa, a cualquier hora». «Gracias, viejo amigo», respondí apretando su hombro. «Has sido fundamental en todo esto. Solo hice lo que cualquiera habría hecho». «No. Cualquiera me habría dicho que estaba loco, que dejara las cosas como estaban. Tú entendiste por qué necesitaba hacer esto». Me subí al Mercedes de Roberto. Un vehículo discreto pero elegante, muy diferente al modesto Nissan que había estado conduciendo durante los últimos 3 años como parte de mi farsa. La diferencia era palpable. El suave ronroneo del motor, la comodidad de los asientos de cuero, la sensación de poder y control. Era como volver a casa después de un largo exilio. Mientras conducía hacia la colonia Polanco, donde Daniela y Mauricio vivían, reflexioné sobre lo surrealista de la situación. Durante 3 años había interpretado un papel. Había vivido una mentira elaborada con el único propósito de descubrir la verdad. Y ahora que esa verdad estaba saliendo a la luz, me sentía extrañamente vulnerable. Ya no tenía el escudo de mi personaje, el jubilado empobrecido al que nadie tomaba en serio. Ahora era nuevamente Ignacio Ramírez, el empresario, el hombre poderoso que había construido un imperio con sus propias manos. Al llegar a la zona residencial donde se encontraba la casa de mi hija, estacioné a una distancia prudente. No quería que Daniela me viera y pensara que no confiaba en ella para manejar la situación. Pero tampoco podía quedarme tranquilo en el hotel, sabiendo que enfrentaría sola a un hombre como Mauricio. Desde donde estaba, podía ver la entrada de la casa, una construcción moderna de 2 pisos con grandes ventanales y un jardín impecablemente cuidado. La casa había sido mi regalo de bodas para ellos, aunque ahora me preguntaba si no habría sido mejor dejar que comenzaran con algo más modesto, algo que hubieran tenido que ganarse con su propio esfuerzo. El automóvil de Daniela estaba estacionado en la entrada, lo que significaba que ya había llegado. ¿Estaría Mauricio en casa? ¿O tendría que esperarlo para confrontarlo? Me preparé para una larga espera, pero apenas 10 minutos después, vi llegar el Audi de Mauricio. Entró rápidamente a la propiedad, como si tuviera prisa. ¿Lo habría llamado Daniela? ¿Le habría dicho que necesitaban hablar urgentemente? ¿O era simple coincidencia que llegara en ese momento? Fuera como fuese, la confrontación que había estado planeando durante años estaba a punto de ocurrir. Esperé en el auto, debatiéndome entre la prudencia y el impulso de entrar. Habían pasado aproximadamente 15 minutos cuando noté movimiento en la ventana del segundo piso. Aunque no podía ver claramente, distinguí 2 figuras que parecían estar discutiendo acaloradamente. Una de ellas gesticulaba con vehemencia, mientras la otra permanecía relativamente estática. Me tensé, preparándome para salir del auto si era necesario. ¿Debería intervenir? ¿O estaría rompiendo mi promesa a Daniela de dejarla manejar esto por sí misma? Antes de que pudiera decidir, vi algo que me heló la sangre. Una de las figuras empujó a la otra. No fue un empujón fuerte, pero sí lo suficiente para que la persona diera un paso atrás. Salí del auto sin pensarlo 2 veces. No me importaba ya si estaba rompiendo mi promesa. Mi instinto de protección era más fuerte. Mientras cruzaba la calle a paso rápido, escuché un grito. No distinguí las palabras, pero reconocí la voz de Daniela. Aceleré el paso, llegué a la puerta principal y toqué el timbre repetidamente. Nadie respondió. Intenté abrir la puerta,
pero estaba cerrada. Rodeé la casa hasta el patio trasero, donde sabía que había una puerta de cristal que daba al comedor. Para mi alivio, estaba entreabierta. Entré silenciosamente y escuché. Las voces provenían del piso superior, del estudio de Mauricio. Me acerqué a las escaleras, moviéndome con cautela. «Eres un maldito mentiroso». La voz de Daniela retumbaba con una furia que nunca le había escuchado. «¿Cómo pudiste? Con Carmen, en nuestra propia casa». «Estás loca. Esas fotos están manipuladas». Mauricio sonaba defensivo, pero también nervioso. «¿Y de dónde sacaste toda esta basura sobre mis exesposas? ¿Alguien ha estado investigándome? ¿Tu padre?» «No cambies el tema. Te estoy hablando de tu infidelidad, de tus mentiras. Lo que hizo tu padre es ilegal, ¿sabes? Invasión de privacidad. Puedo demandarlo por esto». «Mi padre no necesita mentir, a diferencia de ti». La voz de Daniela se quebró. «Todo este tiempo, mientras yo te defendía frente a él, mientras me sentía culpable por su situación, tú te estabas acostando con mi amiga. Carmen no es tu amiga, es una colega. Y esto no es lo que parece, ¿no? ¿Y qué hay de los mensajes? ¿También están manipulados? ¿Y los registros de hotel? ¿Y los regalos que le has hecho con nuestro dinero?» Hubo un golpe seco, como si alguien hubiera golpeado una mesa o una pared. «Esto es ridículo. No voy a quedarme aquí escuchando estas acusaciones. No vas a ir a ninguna parte hasta que me expliques todo». «Todo, Mauricio». Seguí subiendo las escaleras, ahora sin preocuparme por el sigilo. La discusión estaba tan acalorada que dudaba que pudieran escucharme. ¿Explicar qué? ¿Que tu padre es un manipulador que ha estado fingiendo ser pobre para probarnos? ¿Que ha estado espiándonos? ¿Que probablemente pagó a esa mujer para que me sedujera? No metas a mi padre en esto. Esto es sobre ti, sobre tus mentiras. Todo esto es por tu padre. Siempre ha sido sobre él. Nunca le caí bien. Nunca me aceptó. Y ahora ha montado todo este circo para separarnos». Llegué al pasillo del segundo piso justo a tiempo para ver a Mauricio salir furioso del estudio. Se detuvo en seco al verme. «Vaya, vaya», dijo con una sonrisa torcida. «Hablando del diablo, el gran Ignacio Ramírez en persona». Daniela apareció detrás de él, con los ojos enrojecidos pero la mirada firme. Se sobresaltó al verme. «Papá, ¿qué haces aquí? Dijiste que...» «Lo sé, mi niña», la interrumpí suavemente. Pero escuché gritos. No podía quedarme sin hacer nada. Mauricio soltó una risa amarga. «Por supuesto, el padre protector, el hombre que ha estado mintiéndonos durante 3 años, viene a salvarnos de mí». «No he venido a salvar a nadie», respondí con calma. «He venido a asegurarme de que mi hija está bien». «Estoy bien, papá», dijo Daniela, aunque su voz temblorosa indicaba lo contrario. Mauricio y yo estábamos teniendo una conversación necesaria. «Una conversación», repitió Mauricio con sarcasmo. «Así le llaman ahora a acusar a tu esposo de infidelidad basándote en fotos manipuladas y documentos falsos». «Nada de lo que le he mostrado a Daniela es falso», dije, mirándolo directamente a los ojos. «Todo está verificado, documentado y autenticado». «¿Por quién? ¿Por tu abogado de bolsillo? ¿Por los investigadores privados que seguramente contrataste para seguirme? ¿Por múltiples fuentes independientes?», respondí sin alterar mi tono. «Pero eso lo puedes discutir con tu propio abogado si lo deseas». Mauricio me miró con odio puro. Luego se volvió hacia Daniela. «¿Ves lo que está haciendo? Está tratando de ponernos uno contra el otro. Siempre ha sido así. Nunca me consideró suficientemente bueno para ti». «Mauricio», la voz de Daniela sonaba cansada. «Las fotos con Carmen no las tomó mi padre. Los mensajes no los inventó él. Y el hecho de que le gritaras a mi padre en nuestra cena familiar tampoco fue obra suya. Estaba frustrado. ¿Cómo no estarlo? Llevo 3 años manteniendo a un viejo que se niega a trabajar, que se aprovecha de nuestra generosidad. Y ahora resulta que todo era una farsa, un teatro para probarnos». Hizo comillas en el aire al decir la última palabra. «Tú no has mantenido a nadie», intervine. «El apartamento donde vivía está a mi nombre. El auto que conducía también. Mi trabajo en la tienda de electrónicos era real y me pagaban un sueldo. Por favor. ¿Y todas las veces que te invitamos a cenar? ¿Las vacaciones que pasaste con nosotros? ¿Los regalos que te hicimos? Si tan oneroso te resultaba invitarme a cenar», respondí, «podrías habérmelo dicho directamente, en lugar de insultarme frente a mi familia».
Mauricio apretó los puños, visiblemente furioso. Esto es increíble. Absolutamente increíble. Se pasó una mano por el pelo desordenándolo. ¿Sabes qué? Tienen razón. Cometí un error con Carmen. Un error estúpido. Pero al menos yo no he estado mintiéndole a toda mi familia durante años. Preferiría una mentira piadosa que una traición deliberada, dijo Daniela, su voz ahora más firme. Mauricio la miró con sorpresa, como si no pudiera creer que ella realmente estuviera tomando mi lado. ¿En serio, Daniela? ¿Vas a dejar que te manipule así? Todo esto es una estrategia, ¿no lo ves? Primero finge ser pobre, luego contrata a alguien para que me seduzca, y ahora aparece como el salvador. Nadie te sedujo, Mauricio. Tú elegiste ser infiel. Tú elegiste mentirme. Y no solo sobre Carmen, también sobre tus matrimonios anteriores, sobre tus deudas, sobre los cheques falsificados. Mauricio palideció visiblemente. ¿Cheques? ¿De qué estás hablando? De los cheques que falsificaste en la universidad, respondió Daniela, sacando los documentos de su bolso. Aquí están las copias, los informes policiales, incluso el acuerdo que firmaste para evitar cargos. Eso fue hace muchos años. Un error de juventud. No tiene nada que ver con nosotros, con nuestro matrimonio. Tiene todo que ver, insistió ella. Muestra un patrón, una disposición a mentir, a engañar, a tomar atajos. Mauricio me miró con odio renovado. Tú cavaste muy hondo para encontrar eso, ¿verdad? Debiste pagar mucho dinero para conseguir esos archivos sellados. La verdad siempre encuentra su camino a la superficie, respondí. Tarde o temprano. No me vengas con frases hechas. Mauricio dio un paso hacia mí, amenazador. Destruiste mi matrimonio. Todo porque nunca me aceptaste. Tú destruiste tu matrimonio, respondió Daniela, interponiéndose entre nosotros. Con cada mentira, con cada engaño, con cada insulto a mi padre. Mauricio la miró, y por un momento vi algo peligroso en sus ojos. Luego, como si se diera cuenta de que estaba perdiendo el control, respiró profundo y se apartó. Esto es una locura. Necesito salir de aquí. Necesito pensar. Creo que es lo mejor, acordó Daniela. Tómate el tiempo que necesites, pero no vuelvas hoy. No puedo verte ahora mismo. ¿Me estás echando de mi propia casa? La incredulidad en su voz era evidente. Nuestra casa, lo corrigió ella. Y sí, te estoy pidiendo que te vayas. Solo por esta noche. Mañana podemos hablar más calmadamente. ¿Con él presente? Mauricio me señaló con desdén. Mi padre no estará presente, aseguró Daniela. Será entre tú y yo, como debió ser desde el principio. Mauricio pareció considerar sus opciones. Finalmente, asintió con rigidez. Bien, me iré. Pero esto no ha terminado, Daniela. ¿Y tú? Me miró con una expresión que combinaba odio y determinación. Esto no quedará así. No tienes idea de con quién te has metido. Te equivocas, respondí tranquilamente. Sé exactamente con quién estoy tratando. Cada detalle, cada secreto, cada mentira. Por un momento, vi miedo en sus ojos. Luego se recompuso y, sin decir otra palabra, se dirigió a la habitación principal. 10 minutos después, salió con una maleta pequeña y pasó junto a nosotros sin mirarnos. Te llamaré mañana, le dijo a Daniela desde la escalera. Escuchamos la puerta principal abrirse y cerrarse, y luego el sonido de su auto arrancando y alejándose rápidamente. En cuanto se fue, Daniela se desplomó en el sofá del pasillo, como si todas sus fuerzas la hubieran abandonado de golpe. Me senté a su lado y la tomé de la mano. Lo siento, mi niña. Siento haber venido sin avisar. No, sacudió la cabeza. Me alegra que hayas venido. No sé si habría tenido la fuerza para pedirle que se fuera si hubiera estado sola. Eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido. Nos quedamos en silencio un momento. Luego Daniela habló, su voz apenas un susurro. Todo este tiempo, ¿cómo pude ser tan ciega? El amor a veces nubla nuestro juicio. No es tu culpa. Pero debí haberlo visto. Las llamadas a horas extrañas, las reuniones los fines de semana, los cambios en su comportamiento. No te culpes. Mauricio es muy bueno en lo que hace. Tiene práctica. Daniela asintió lentamente. Sus exesposas, ¿has hablado con ellas? Con una. La segunda, Lucía. Me contó una historia muy similar a la tuya. Mauricio encantador al principio, luego cada vez más controlador, finalmente infiel.
Cuando ella lo descubrió, él intentó manipularla para que creyera que era culpa de ella por no prestarle suficiente atención. Clásico, Mauricio, murmuró Daniela con amargura. Siempre es culpa de alguien más. Se levantó y caminó hasta la ventana. Desde allí podía verse parte del jardín trasero, con su pequeña fuente y sus cuidados rosales. «¿Qué hago ahora, papá?», preguntó sin volverse. «Lo que te dije antes. Tómate tu tiempo. No tomes decisiones apresuradas. Consulta con un abogado. ¿Crees que intentará algo? Conozco a los hombres como Mauricio. No aceptan fácilmente la derrota, especialmente cuando hay tanto en juego». «¿Te refieres al dinero? ¿Las acciones que me diste?» «Entre otras cosas, sí. Pero también a su orgullo, su imagen pública. Tipos como él construyen su identidad alrededor de la apariencia de éxito. Cuando esa apariencia se ve amenazada, se vuelven peligrosos», completó ella. «Potencialmente sí». Daniela se volvió hacia mí, con una determinación renovada en su mirada. «No tengo miedo, papá. No a él. No después de lo que he visto hoy. Me alegra oír eso. Pero aún así, quiero que tomes precauciones. Cambia las cerraduras. Instala cámaras de seguridad. Contrata a alguien para que vigile la casa por un tiempo. ¿No es un poco extremo? Tal vez. Pero prefiero ser extremo que lamentarlo después». Daniela asintió, reconociendo la sabiduría en mis palabras. Luego se acercó y se sentó nuevamente a mi lado. «Quiero aceptar tu oferta», dijo después de un momento. «Las acciones, el puesto en la empresa. Quiero todo». «¿Estás segura? No tienes que decidirlo ahora». «Estoy segura. Necesito algo a lo que aferrarme, algo que sea solo mío. Y siempre me ha interesado el negocio, aunque nunca me animé a decírtelo directamente». «¿Por qué no?» «No lo sé. Tal vez porque la galería de arte era más elegante. O porque Mauricio siempre decía que las empresas familiares eran anticuadas». Hizo una pausa. «O tal vez porque tenía miedo de no estar a la altura». «Daniela», tomé sus manos entre las mías. «Nadie está más a la altura que tú. Eres inteligente, trabajadora, y tienes un instinto natural para los negocios. Tu madre siempre dijo que eras más parecida a mí de lo que ambos queríamos admitir». Ella sonrió. La primera sonrisa genuina que le veía en todo el día. «¿Cuándo puedo empezar?» «Cuando estés lista. Mañana mismo, si quieres. O en una semana, un mes. No hay prisa. Quiero empezar lo antes posible. Necesito mantenerme ocupada». «Entiendo. Hablaré con Roberto para que prepare todos los documentos necesarios». Nos quedamos en silencio nuevamente, cada uno absorto en sus pensamientos. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. «No voy a volver con él», dijo Daniela finalmente. «Quiero que lo sepas. Es tu decisión, y la respetaré sea cual sea. Lo sé, pero quiero que sepas que esto no es una reacción impulsiva. Ya había notado cosas, señales, solo que no quería verlas. El corazón a veces se resiste a aceptar lo que la mente ya sabe». Daniela asintió. «Exactamente». Luego me miró con seriedad. «¿Crees que intentará vengarse?» «Es posible. Hombres como Mauricio no aceptan fácilmente la derrota, especialmente cuando su ego está involucrado». «¿Y si intenta algo contra ti? ¿Contra la empresa?» «Tengo recursos para protegernos, Daniela. No te preocupes por eso. Pero él conoce cosas, información interna. Ha estado en reuniones familiares, ha escuchado conversaciones. Nada que pueda hacernos daño real. Además, tenemos mucha más información sobre él que la que él tiene sobre nosotros». Daniela pareció tranquilizarse un poco ante esto. Se recostó en el sofá, visiblemente agotada. «Quédate esta noche», me pidió. «No quiero estar sola». «Por supuesto, mi niña. Me quedaré todo el tiempo que necesites». Mientras Daniela subía a darse una ducha, me quedé en el pasillo, contemplando todo lo que había ocurrido. La confrontación había sido dolorosa pero necesaria. El velo de mentiras había sido finalmente levantado, y aunque quedaba mucho por resolver, al menos ahora estábamos lidiando con la verdad. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Roberto. «¿Todo bien? ¿Necesitas refuerzos?» Le respondí rápidamente. «Todo bajo control por ahora. Mauricio se ha ido. Me quedaré con Daniela esta noche. Mañana hablamos». Mientras guardaba el teléfono, no podía evitar preguntarme qué haría Mauricio a continuación. Los hombres heridos en su orgullo son impredecibles,
Y Mauricio no solo había sido humillado, sino también expuesto. Su mundo se estaba derrumbando, y personas así raramente se rinden sin luchar. Lo que no sabía entonces era que su contraataque sería mucho más rápido y despiadado de lo que había anticipado, y que usaría el arma más poderosa de nuestra era digital, las redes sociales. Desperté al amanecer en la habitación de huéspedes de la casa de Daniela. Por un momento me sentí desorientado, hasta que los eventos del día anterior volvieron a mi memoria. La revelación en el Hotel Saint Regis, la confrontación con Mauricio, la decisión de Daniela de pedirle que se marchara. Todo había sucedido tan rápido que parecía irreal, como una de esas películas donde la trama avanza a ritmo vertiginoso. Me levanté sin hacer ruido. No quería despertar a Daniela. Necesitaba ese descanso después de todo lo que había vivido. Bajé a la cocina y preparé café, una rutina que me ayudaba a ordenar mis pensamientos. Mientras esperaba que la cafetera terminara su trabajo, revisé mi teléfono. Tenía varios mensajes de Roberto, el último enviado apenas una hora antes. Nacho, necesitas ver esto urgentemente. Mauricio ha publicado algo en sus redes sociales. Es grave. Adjunto había un enlace. Lo abrí con aprensión, y me encontré con una publicación en la página personal de Mauricio. Era una carta abierta, titulada La verdad sobre Ignacio Ramírez, el timo del empresario caído. El texto era largo, pero su esencia podía resumirse en unas pocas líneas devastadoras. Durante 3 años, mi suegro, Ignacio Ramírez, fundador de Comercial Ramírez, ha estado fingiendo haber perdido su fortuna. Todo ha sido una elaborada mentira para probar la lealtad de su familia. Mientras vivía en un apartamento modesto y trabajaba en una tienda de electrónicos, en realidad seguía controlando su imperio comercial bajo otro nombre. Ha espiado a su propia familia, ha contratado investigadores privados para seguirnos, y ahora intenta destruir mi matrimonio con falsas acusaciones. La publicación continuaba detallando cómo yo supuestamente había manipulado a Daniela con pruebas fabricadas, cómo había comprado testimonios de sus exesposas y cómo todo formaba parte de un plan para mantener el control sobre mi hija y mi empresa. Sentí que la sangre me hervía. Era una distorsión completa de la realidad, una inversión perversa de los hechos donde yo aparecía como el villano y él como la víctima inocente. Y lo peor era que, como toda buena mentira, contenía fragmentos de verdad. Efectivamente había fingido perder mi fortuna y había contratado investigadores. El post ya tenía cientos de comentarios y compartidos. Mauricio tenía una presencia significativa en redes sociales debido a su trabajo en marketing digital, y su círculo de influencia era amplio. Según pude ver, la historia ya estaba siendo recogida por algunos blogs de chismes empresariales. Llamé inmediatamente a Roberto. «Lo estoy viendo ahora mismo», le dije apenas respondió. «Es una locura. Es más que eso, Nacho. Es potencialmente dañino para la empresa. Ya tengo llamadas de algunos inversores preguntando qué está pasando. ¿Qué recomiendas? Necesitamos una respuesta inmediata. Una declaración oficial que desmienta las acusaciones sin entrar en detalles personales. Y necesitamos que Daniela esté al tanto antes de que alguien más le muestre esto. Me encargaré de hablar con ella. Prepara un borrador de la declaración y nos reunimos en tu oficina en 2 horas». Colgué, sintiéndome repentinamente agotado a pesar de haber dormido razonablemente bien. Este era exactamente el tipo de escenario que había temido. Mauricio utilizando información parcial para manipular la narrativa pública. Escuché pasos en la escalera. Daniela bajaba, ya vestida aunque con aspecto cansado. Se detuvo al verme con el teléfono en la mano y una expresión que seguramente reflejaba mi preocupación. «Buenos días», dijo dubitativamente. «¿Pasó algo?» Le ofrecí una taza de café mientras buscaba las palabras adecuadas. Finalmente, opté por la honestidad directa. «Mauricio ha publicado algo en redes sociales. Sobre mí, sobre nosotros. Está distorsionando lo que pasó». Le mostré el teléfono. La vi leer, su rostro pasando de la sorpresa a la incredulidad y finalmente a la indignación. Esto es asqueroso», dijo finalmente. «Está tergiversando todo, haciéndose pasar por víctima». «Es su contraataque», respondí. «Predecible, pero no por eso menos efectivo. ¿Qué hacemos ahora?» Roberto sugiere una declaración oficial.
Algo breve que aclare la situación, sin caer en su juego de acusaciones personales. Quiero participar, dijo Daniela con determinación. Es mi matrimonio el que está exponiendo públicamente. Son mis decisiones las que está cuestionando. Por supuesto. De hecho, creo que sería mejor que la declaración viniera principalmente de ti. Nos vestimos rápidamente y salimos hacia la oficina de Roberto. En el camino, Daniela recibió múltiples mensajes y llamadas de amigos y conocidos que habían visto la publicación de Mauricio. Les pidió tiempo, explicando brevemente que estaba lidiando con la situación y que pronto tendrían su versión. La oficina de Roberto estaba en un edificio moderno en el centro financiero de la ciudad. Su secretaria nos hizo pasar inmediatamente a su despacho privado, donde ya nos esperaba junto con Marta Guzmán, la directora de comunicaciones de Comercial Ramírez, a quien yo había mantenido informada de mi plan desde el principio. La situación es delicada pero manejable, comenzó Marta después de los saludos. Mauricio tiene cierta influencia en redes sociales, pero nosotros tenemos credibilidad corporativa. Si respondemos correctamente, podemos neutralizar el daño. ¿Cuál es tu recomendación?, preguntó Daniela. Una declaración conjunta, de padre e hija, breve, digna, sin caer en acusaciones directas, confirmando que efectivamente don Ignacio mantuvo en reserva su situación financiera por razones personales, pero negando categóricamente cualquier intención maliciosa o manipulativa. ¿Y sobre las acusaciones específicas? ¿Los investigadores privados? ¿Las supuestas pruebas falsas? Sugiero no entrar en esos detalles. Cuanto más específicos seamos en nuestras negaciones, más prolongaremos la controversia. Daniela asintió, aunque pude ver que no estaba completamente satisfecha con esa estrategia. Roberto nos mostró el borrador que había preparado. Era conciso y diplomático, confirmando mi propiedad continuada de la empresa, pero enmarcándola como una reestructuración interna que no había sido anunciada públicamente por razones estratégicas. Me parece demasiado corporativo, opinó Daniela después de leerlo. No aborda lo personal, que es lo que más está resonando en los comentarios. ¿Qué sugieres?, pregunté. Quiero añadir algo sobre la infidelidad de Mauricio. No con nombres ni detalles, pero al menos mencionarlo. De lo contrario, parece que estamos evadiendo lo que realmente causó nuestra separación. Marta parecía incómoda con la idea. Eso podría iniciar una guerra pública de acusaciones. Ya estamos en una guerra, respondió Daniela con firmeza. Mauricio la inició. Si no mencionamos la verdadera razón de nuestra ruptura, su narrativa prevalecerá. Después de una hora de debate y varias revisiones, llegamos a un texto con el que todos estábamos razonablemente cómodos. Era directo pero no agresivo, personal pero no excesivamente detallado. Lo publicamos simultáneamente en las cuentas oficiales de la empresa y en la página personal de Daniela, junto con una fotografía reciente de ambos. La imagen era importante. Mostraba unidad, calma, determinación. La respuesta fue inmediata. Los medios empresariales recogieron la historia, destacando el aspecto de la reestructuración corporativa que había mantenido en secreto. Algunos periodistas más sensacionalistas se centraron en el drama familiar, pero incluso ellos presentaban ahora ambas versiones. Lo que no esperábamos fue la reacción de Carmen Soto, la amante de Mauricio. Aparentemente, al ver su aventura mencionada indirectamente en nuestra declaración, habíamos hablado de infidelidades comprobadas, decidió que no iba a hacer un daño colateral en esta batalla. Publicó su propia declaración confirmando su relación con Mauricio y disculpándose con Daniela por la traición a su confianza. Esto cambió completamente la dinámica. De repente, la credibilidad de Mauricio se desplomó. Los comentarios en su publicación original pasaron de apoyo y simpatía a críticas y cuestionamientos. Varios socios comerciales que inicialmente habían expresado preocupación por mi supuesto comportamiento manipulador, ahora me contactaban para reafirmar su confianza. Mauricio intentó recuperar el control de la narrativa con nuevas publicaciones, cada vez más desesperadas y contradictorias. Primero negó la aventura, llamando a Carmen una empleada resentida. Luego admitió una indiscreción pasajera, pero insistió en que había sido provocada por el estrés de vivir con mi supuesta manipulación. Finalmente, cuando nada funcionaba, recurrió a amenazas veladas, insinuando que tenía información interna sobre operaciones cuestionables de Comercial Ramírez.
Fue entonces cuando Roberto sugirió que dejáramos de responder públicamente y pasáramos a la acción legal. Envió una carta formal a Mauricio, advirtiéndole sobre las consecuencias de la difamación y la revelación de información confidencial. También adjuntó copias de su acuerdo prenupcial con Daniela, que incluía cláusulas severas en caso de infidelidad comprobada. La carta tuvo el efecto deseado. Las publicaciones de Mauricio cesaron abruptamente. Según supimos por fuentes cercanas, había aceptado un trabajo en una agencia de publicidad en Monterrey y planeaba mudarse allí inmediatamente. Mientras el drama público se desarrollaba, Daniela y yo nos concentramos en su integración a la empresa. Le asigné un puesto como directora adjunta, trabajando directamente conmigo para aprender todos los aspectos del negocio. Su inteligencia natural y su formación en administración la hacían una aprendiz excepcional, y pronto se ganó el respeto del equipo directivo por derecho propio, no solo por ser la hija del jefe. 6 semanas después del incidente inicial, mientras revisábamos los planos para una nueva sucursal, Daniela me hizo la pregunta que sabía que eventualmente llegaría. ¿Valió la pena, papá? Los 3 años de fingir, de vivir modestamente, de alejarte de tu propia creación. ¿Realmente valió la pena? Reflexioné un momento antes de responder. Era una pregunta compleja que yo mismo me había hecho muchas veces. Si me preguntas si habría preferido descubrir la verdadera naturaleza de Mauricio sin todo ese teatro, sin esos años de separación de la empresa, sin el dolor que te causé haciéndote creer que lo había perdido todo, entonces no valió la pena. Hice una pausa, organizando mis pensamientos. Pero si me preguntas si prefiero haber descubierto la verdad, aunque fuera de esta manera tortuosa, en lugar de seguir viviendo en la ignorancia mientras él te manipulaba y te engañaba, entonces sí, valió cada minuto. Daniela asintió lentamente. Creo que entiendo. A veces necesitamos desaparecer para ver quién realmente nos extraña. Exactamente. A veces necesitamos perderlo todo, o fingir haberlo perdido, para descubrir qué es lo que realmente valoramos. ¿Sabes qué es lo más triste? Daniela miró por la ventana de mi oficina, hacia el horizonte de la ciudad. Que si Mauricio hubiera sido genuino, si realmente me hubiera amado por mí, y no por mi apellido o mi patrimonio potencial, habría terminado teniendo todo lo que intentó conseguir mediante engaños. Los atajos suelen ser más largos al final. Repetí la frase que le había dicho semanas atrás. Y más solitarios, añadió ella. 3 meses después de la confrontación, Daniela recibió los papeles del divorcio firmados por Mauricio. No había pedido nada, aceptando los términos establecidos en el acuerdo prenupcial. Según nuestros contactos, su nuevo empleo en Monterrey no estaba funcionando bien, y su reputación en el mundo del marketing digital se había visto seriamente dañada por el escándalo. Para Daniela, la firma de esos papeles representó un cierre. Esa noche, celebramos con una cena privada en mi casa, ahora una residencia mucho más acorde con mi posición real. Por los nuevos comienzos, brindé, levantando mi copa. Por la verdad, por dolorosa que sea, respondió Daniela, chocando su copa con la mía. Y por Comercial Ramírez, que pronto cumplirá su 40º aniversario bajo un liderazgo renovado. Daniela sonrió, y pude ver en ella un reflejo de Teresa, la misma determinación tranquila, la misma inteligencia perspicaz. Sabes, papá, he estado pensando en el futuro de la empresa. Tengo algunas ideas para expandirnos hacia el comercio electrónico, para modernizar nuestra imagen. La escuché hablar de sus planes con un orgullo que apenas podía contener. En ese momento supe que todo había valido la pena. Mi hija no solo había escapado de una relación tóxica, sino que había encontrado su propio camino, su propia pasión. Durante el año siguiente, Comercial Ramírez experimentó una transformación significativa bajo nuestra dirección conjunta. Daniela aportó una visión fresca, modernizando nuestra presencia digital y atrayendo a un público más joven, mientras yo mantenía las relaciones con nuestros clientes y proveedores tradicionales. Era una combinación perfecta de innovación y experiencia. La vida personal de Daniela también floreció. Aunque inicialmente se mostró reacia a cualquier tipo de relación romántica, gradualmente recuperó la confianza en sí misma. Se unió a grupos de senderismo, retomó su pasión por la pintura, construyó nuevas amistades basadas en intereses genuinos y no en conexiones comerciales. En cuanto a mí,
Encontré una nueva serenidad. Ya no sentía la necesidad de controlar cada aspecto del negocio, confiando cada vez más en Daniela y en el equipo que habíamos formado juntos. Comencé a dedicar más tiempo a causas benéficas, especialmente aquellas relacionadas con educación empresarial para jóvenes de bajos recursos. Ocasionalmente nos llegaban noticias sobre Mauricio. Después de Monterrey, se había trasladado a Guadalajara, luego a Tijuana, siempre buscando reinventarse, siempre intentando escapar de su reputación. Según el último rumor, había cruzado la frontera y trabajaba en una pequeña agencia en San Diego, presentándose como un emprendedor mexicano innovador. Un día, mientras Daniela y yo almorzábamos en la terraza de mi casa, ella mencionó algo que me sorprendió. ¿Sabes? A veces pienso en Mauricio, no con nostalgia ni con rencor, sino con una especie de compasión distante. ¿Compasión?, pregunté, genuinamente sorprendido. Sí, debe ser agotador vivir como él vive, siempre calculando, siempre fingiendo, siempre buscando el ángulo ventajoso en cada relación, nunca experimentando el amor verdadero, la amistad genuina, la satisfacción de construir algo con tus propias manos. Reflexioné sobre sus palabras. Tenía razón, por supuesto. Había una soledad inherente en la vida que Mauricio había elegido, una vacuidad que ningún éxito material podría llenar. ¿Sabes qué es lo más irónico?, continuó Daniela. Que ambos, tú y él, fingieron ser algo que no eran. Tú fingiste ser pobre cuando eras rico. Él fingió ser íntegro cuando era corrupto. La diferencia está en el propósito, respondí, y en el resultado. Exactamente. Tú lo hiciste para protegerme, para revelar una verdad. Él lo hizo para aprovecharse, para ocultar sus mentiras. Y al final cada uno recibió lo que merecía, concluí. Daniela levantó su copa. Por las lecciones aprendidas, por dolorosas que hayan sido. Por las segundas oportunidades, añadí. Y por la sabiduría para aprovecharlas. Brindamos bajo el sol de la tarde. Dos personas transformadas por una experiencia difícil pero necesaria. Yo había recuperado a mi hija y encontrado un propósito renovado. Ella había perdido un matrimonio pero ganado una vida auténtica, un patrimonio propio y una confianza inquebrantable en sí misma. A veces, pensé mientras contemplábamos juntos el jardín que Teresa había diseñado años atrás, es necesario desaparecer del propio imperio para descubrir quién te amaba por el hombre, y no por el emperador. A veces las pérdidas son en realidad ganancias disfrazadas. Y a veces, las palabras crueles pronunciadas durante una cena familiar, trabaja y deja de vivir de nosotros, pueden ser el catalizador de una liberación que ni siquiera sabías que necesitabas. Si mi historia te enseñó algo sobre el valor de la verdad y la dignidad, te invito a suscribirte a este canal para más testimonios reales como el mío. Nunca olvides que a veces es necesario perderlo todo para descubrir quién realmente está a tu lado.